Diálogo casual entre dos astrales totalidades. Por Olesya Borgfi y Renata Senatío. Tenue, nos dispusimos a escuchar a Ángel Olsen, música que desconocíamos su letra y propósito. No estaba sola y ella también veía en la casualidad de la luz de la música sin letra, y todo el espacio que te da para sembrar frutas y flores. Renata entró, bella como siempre, pero ahora anciana. Le habrá costado a ella enterarse de casos como los de María Fontás y su juventud eterna y etérea. Habrá querido ser como Diana la diosa, un retrato inamovible, pero la realidad es que envejeció muy rápido y resignación le quedó. Encontré 3 respuestas, y sabía que en una estaría yo. Primero sentí que en la vida fuera de la esperanza, de que un día yo, como María, alcanzaría tan hermoso destino de permanecer inmutablemente bella, por los siglos. Luego, la vía fuera de la negativa, la que fui, la de la resignación de no serlo. La peor, la del remordimiento, la de saber que había encontrado la llave y no pude oír el signo, que el tren de la oportunidad se me había ido en un conjuro que ignoré y pasó al lado mío, volando en mi ombligo, y no di el paso que me cambiaba al paraíso último, de lo que equivale a lo contrario de lo peor. Es curioso, pero ser lo mejor, no cabe en paraíso siempre. Sos el ojo de atención, la gente publica millones de cosas sobre vos, y las expectativas de perfección son muy altas, quizás. Pero yo te hablo de un punto que viene después de todas las cosas, cuando los planetas mueren y renacen, es como un saco. Saco de palabras, decía la poeta Maimónides. No nos tomó tanto tiempo acostumbrarnos la una a la otra, rápido como llama. Se estableció conexión, de 2 puertos inalámbricos antropogeométricos. El disco se repetiría una vez dado vueltas, la música nos repetiría la misma moneda y por eso decidimos hablar, una vez, del pasado. Muy a la idea de Marco Aurelio, le dije, que en un segundo del presente, en el segundo, encapsula toda la historia, pasado barra futuro. Luego que lo que sentís cuando haces el amor no es lo mismo que cuando te envenenan o cuando sentís dolor emocional, es fácil argumentarle. A lo que voy es, que si este segundo se acaba, después tantas escaleras para llegar a lo ideado, infierno, cielo, nada, ergodismo comunal pansolipsista. No, pero no quise decir que haya tantas escaleras. Esos planteamientos me recuerdan a los preceptos absurdistas del caos de Iota, pero ya sabes, ellos todo lo invierten en lo feo, lo desagradable, lo destructivo. Y, ni me digas Renata. Mira que me llevé un susto con este pibe que me apareció y me insultó y me amenazó y no sé cómo, bueno, sí sé cómo, pudo romper los candados del software programador judicial, y sacó un arma y casi me mata. Matriz no es perfecto. Pero lo que te vengo diciendo no es acerca de eso. La duda de lo que venías hablando, del pasado barra futuro en un segundo es posible, tanto como lo es sin pasado ni futuro. Pero ya no creo que se pueda medir como lo hace la matemática transgénica, lugares donde uno solo puede concebir de acuerdo a lo que se es, lo que uno cree que deviene después de la muerte. Ese tópico arcaico. Ella tomaba gustosa el mate que le había traído, aunque yo prefería tomar agua simple, devenía a mí esa imaginación de una palabra que se menciona para luego olvidarse, que cubriera la memoria y su inconsciente, y defina nuestros circuitos ontológicos de saber con seguridad quién y por qué somos. Mi astral le diría, la señorita de la noche sin alaúd le respondería. Una cita entre el ser y su cáscara para hablar de lo que hablan del ser. Allá, informándose, influyéndose, el espejo de la ventana, que en realidad es un reflejo de mundos alejados del ser, pero en lo macro, también hacían depender al ser de su micro territorio y medio, así inventaron más y más quismas y miasmas y teologías. Me reí nerviosa, ¿se había acabado ya el mate? Si vos querés más, decime. Ja ja ja. Con tono risueño, lo que pasa es que no recordaba cómo era emborracharse sin alcohol, con las palabras. Hoy tengo muchas ganas de hablar, así que hazme cualquier pregunta, Olesya Olesita. Contame entonces, ¿cómo lo conociste? A Charles. A Charles lo conocí en la universidad, con él perdí mi virginidad y me enamoré primero de su cabello y luego de sus ideas. No sabes cómo hablaba y hablaba ese hombre, cuando conoció a Venustiano, empeoró pero mejoró. Rey, mira vos. Pero eso, ya el mundo lo sabe, uno no se hace figura sin ser eso que dijimos al principio, por eso mejor ser las 2 cosas, cualquiera de ellas, mejores o peores, da lo mismo. Sonaban los aplausos de la Ciudad de México y Ángel decía palabras en español, inconexa. Hicimos algunos comentarios sobre ella, pero no queríamos desviarnos y no lo hicimos.
Después de que yo le mencionara que mi canción favorita era Acrobat, ella contrastó señalando a The Waiting. Ahora que lo escribo y recuerdo, pusimos su primer disco Strange Cacti, y no hablamos de esas canciones. Quizás eran las puertas de remordimiento que no tocamos y se nos fue el instante de tiempo, y las reflexiones de estos fenómenos nunca son claros o coherentes. Después te mencionaré otras artistas que he escuchado, como Jess Lindsay, y otras más que no recuerdo sus nombres. Pero hablábamos de mi matrimonio precoz, yo que fui desvirgada a los 22 años, porque era muy pero muy romántica. Te digo que siempre creí en las sinastrías y las lunas llenas. Charles era el indicado para mí, y cuando vi cuánto podía darle al mundo, si este ingrato inmenso le escuchara, fue que decidí quedarme y casarme con él. Debió ser muy lindo. Lo fue, pero por supuesto el viaje de dos enamorados apenas comienza cuando consumen su amor por primera vez, no como en las novelas de Disney. En mi novela, yo estaba con él, monógamos y polígamos, de acuerdo o en desacuerdo, enojados o enamoradizos, no importa cómo llegáramos, en la noche nos abrazábamos, y a veces teníamos sexo por diversión, por aburrición, o para sanación. Definitivamente, me volvería a casar con él, las siguientes 999 veces que toquen. Te tocará, no lo dudes. Bye, Olesia Olesita. Te juro que me encantaba su forma de ser, y doy gracias al cielo que, en las partes donde yo no podía completarle, encontraba la totalidad juntándose con Venustiano, intelectualmente hablando, obviamente. Claro, no pensé otra cosa. Bueno, porque este niño Venustiano, pseudo bigotes de miel, tonto y distraído, pero muy bueno dando discursos incognoscibles. Terminaba de hablar y no sé si era por estruendo, pero quedábamos callados. Mocasín un día dijo que era porque no se le entendía nada, o porque apenas captábamos una parte de la que pudiéramos opinar. Ya estaba mencionando otra cosa, era patológico, te digo. Contame sobre él, porque vos fuiste de las poquísimas que le conoció. Bueno, vos debes saber que, para los jóvenes de ahora, aún es una leyenda o mito ambiguo. Sí, tú escribiste sobre él, ¿verdad? Sobre sus hermenéuticas, fue muy hermoso ensayo, te lo juro, Olesia Olesita. Sobre el madismo y el hendersonianismo, me había pedido un minuto para salir a orinar. Fue riéndose todo el camino, y chocó con algunos muebles que no le estorbaban. Cuando regresó ya no quiso, para mi infortunio, seguir hablando del estornudo llamado Venust. Lo siento, no me siento como para hablar de teoría. Entonces contame cuál es el nombre de Charles. Nosotros siempre vemos escrito su nombre como Dr. Y. Charles. ¿Qué hay en la I? Oh, querida. Perdón, pero ese será un secreto que me llevaré a la tumba. Imagínate de qué magnitud de misterio estamos hablando. Ha de ser grandísimo. En serio, no quiso contármelo. Luego de hacer observaciones sobre cómo definen a la guerra de parsimonia, los conceptualistas supramodernistas, no arreglamos en otra cosa más que sugerir nuestras propias definiciones. Ella dijo que es la desgracia de su vida, porque su amado Charles murió en esos duros años. Yo le sugerí el nombre de la batalla eterna entre la estupidez y la idiotez. No sé, me contestó, porque si fue eterno y ya no existe, cosa que por etimología, debe ser una paradoja, entonces, significaría que ya estamos en el punto que viene después de todas las demás cosas, y no es así, porque la línea sugestiva de la realidad, madista o hendersoniana, continúa su chispa, la cuerda no depende de nosotros, mañana será martes, aunque te despiertes a trabajar o te quedes dormida en tu casa. La misma cuerda para todos. Sí, hasta cierto punto. Esta meta invisible es la muerte. Cuando la cruzamos pasa lo que, te digo que no se puede refutar ni contabilizar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede contar? Porque es único. Yo recordé la cita de Wells. Lo único se cuenta en un valor de 1, en ese 1 están todas las décimas y centésimas que se acercaron hasta llegar al único 1. ¿Y vos cómo afrontaste la muerte de tu Charlecito? Bueno, lo supe cuando terminó la octava hoguera de Char contigo, año 2033, 44, si no falseo en la memoria. Nosotros habíamos sido separados cuando le diagnosticaron el virus de ONE, mortal en todos los casos, pero a veces reactiva al engaño y la locura. Fue triste, porque la última imagen en vida que tengo de él no es para nada una representación de lo que para mí siempre fue. Estaba emotiva, le sonreí con empatía para que continuara. Estaba diciendo incoherencias, le daba por quemar sus libros, cuando vi que apentaba a comerse sus excrementos supe que necesitaba ayuda.
Lo peor de su degeneración de Nabucodonosor es que dejó de recordarme, sudaba a lo asqueroso y decía que ya no quería hablar sobre la sintáfora. Pero mira que fue el padre de la sintáfora, dije con condolencia. Sí, pero aunque es muy oscura la imagen que describí, creo que ya no quería hablar de la sintáfora o de nada, porque había quizás agotado sus palabras al respecto, o porque sentía que ya la palabra no era un intermediario en el que su insalvable ánima pudiera confiar. Pero vos mencionaste que sí hablaba, pero eran cosas que no podías comprender, ¿cierto? Sí, pero ya no recuerdo lo que decía. Me sentía muy triste. Pero la peor imagen de él me trajo la mejor, porque el recuerdo es mentira que solo se queda con las partes placenteras, el dolor pesa lo mismo que un guijarro y te apuesto que no existen las monedas con una sola cara. Bueno, al reverso suyo, algunos ponen un águila o una cruz. Similar al reverso obsceno y drástico. Como me recuerda a este pendejo, me dijo, sonrisa ancianil y de joven al mismo tiempo, en todos los tiempos gramaticales, que dijo una vez para la televisión, que Gilberto Owen no tenía nada de mística. Entonces, les explicamos que lo que no se dice es lo que prosigue, para que el discurso se llene de palabras y no minimizar a decir, que en un ego de genio, no hubo algo, o que faltó algo en aquel gran aquello. Luego de yo también, dar un sorbo a mi psique y a lo que podía decir, me siguió contando de su discurso latoso, capítulo 42 de una obra, y de sus apasionadas charlas con sus amigos queridos, capítulo 28, obra Cit. Y otra vez, de su amado Charlecito y cómo sus intravesuradas idiotas se trasladaron de ser la historia y su hipergeometría, a un viejo catedrático loco con discursos a los que si acaso dos o tres reunidos en una palabra hablan y platican, esa palabra es primero ficción. Ahora, sintáfora, porque es más fácil englobar con un globo que con un fósforo, la cuestión es inflar pero también de nutrir y adquirir pequeñas victorias en el día a día del mundo material que a unos duele y otros no saben que de lo fácil y divertida que es, después de viene ineluctable él. Porque yo notaba que quería hacerme saber eso, ella, pintándose con su saliva el color de melón de sus labios, me dijo algo que nunca olvidaré. Si te estoy durmiendo con mi historia, duérmete. Yo me reí, de veras somnolienta, aunque yo prefiero cambiar la M y la N y superponer una ñ, porque de veras es rica esa letra, y suena más conexión para ser y dejar ser, en la línea mnemotécnica más importante para el actor. ¿Yo cómo me voy a estar aburriendo con usted, doctora Renata? Si he de cambiar la gramática, diré que sus ensoñaciones me parecen sinfrágicas. Ah, esa palabra la escuché de Cróptoga, reciente. La escribió, se dice, Triptonerto por primera vez. Podría citarle a Galimatías también, pero el punto era que, en su teoría, vos la habrás escuchado, Renata, de la gran autoría. No la creo. O las probabilidades. Yo no sé nada, le digo que no creo que en su capítulo 29 se declaraba una blasfemia de orden de traición y desprecio hacia lo más intrínseco de su genio de artista, por supuesto, nadie lo hubiera dejado abandonar la tarea, el lector se vuelve Garcín, ¿has visto? Oh, Renata. Ya que vos has evocado esa obra, dígame sincera, estamos ante la Neobiblia, la cornucopia de lo que hay que saber, el Upanishad, etc. Vos debes poseer una voluntad acéfala igual que yo, y juzgarás estas cosas como dialécticas divertidas e infinitesimales. Ya mi boca comenzaba a desatar la confutación que venía aguardando, a lo Karen. Miré mi boca y hablaba por sí misma, como la mula de Balaam. Mira Renata, no seas boluda, que te lo tenés que reaccionar es como una boludez intelectual, una arenga que pasará mucho en el tiempo y será épica, o pasará tan corto y será suspenso, ¿viste? La cosa está en ver a Labios de León, autor indescriptible, en un epítome del autor que es, desde lo secreto, desde la puris más íntima de la sustancia cósmica y demiúrgica, la base del ordenador ínfimo de la inspiración más arcaica. Imagino a Leibniz, imagino también a Eiichiro Oda. Crear un mundo no termina en decirlo en una frase, vos debés de multiplicar esa frase y crear párrafos sobre ese mundo y paneles, en su versión de manga. Ahí los arcos narrativos y las experiencias del autor son más rápidas que las de su autoría, los personajes nunca presienten que haya un autor detrás, porque es su realidad de cosas que pasan, y el día a día y los entornos y su arte.
Hay migas esotéricas regadas por los caminos en los que podrás desplegar voluntad de fe de incertidumbre, de que es tan ridículo que es cierto, que ya no forma parte del árbol y crea otro árbol, así en fractales de conocimiento y autoría, así en la poética universal, desde Owen hasta Homero, o en la ciencia eterna, desde Lewis hasta Da Vinci o Parménides, o en lo cuántico, desde Carl Sagan hasta Swedenborg, en la música Schönberg o Ravel, etc. Basta. ¿En qué momento te convertiste en Maimónides? También. Después de una carcajada, cuando me acomodé y me relajé, le dije: no es que yo sea Maimónides. Yo soy Olesya Borg, editora de muchísimos escritos de genios y discursionistas que debían ser publicados hasta que yo les tomé y conocí. Lo digo con orgullo, esa soy yo. A mí, las grandes voces de esta década y acaso también la anterior, casi todas pasaron por mi ojo de vidente y de crítica y de publicadora, por supuesto. Ya pasada la época por la que todos los artistas pueden publicar en la web miles de cosas, de forma independiente, te da paso a publicar una obra como esta, única, donde yo soy lo que soy. Maimónides enamoró a muchos con frases así: yo la admiro, pero sé que ella me habrá admirado mucho más, hasta que ya sabemos, eligió dulcemente su muerte, y a todos nos pareció justo dejarla desistir, porque habríamos de matar con las palabras a quien nos enseñó básicamente cómo darle a lo inhabitado por toda autoría, que es todas las autorías como un conjunto, como un cúmulo de eternidad en el segundo del presente, que pasa, suben y bajan las visitas, las K, las M, las I, las CH. A nivel criptográfico, toda letra posee la habilidad de ser transformada en puerta, debes de juntarla con sus allegadas perfectas, entonces la sinécdoque, la citantropía, la sinonimidad, la síntesis de la sintáfora. Pero yo entiendo que representar una vía o un canal, no quiere decir que no tengamos o hayamos tenido, nosotras, vida fuera de esos filtros que el ficcionauta desprevenido podría encontrar, que yo hice muchas cosas que nadie podría escribir porque sola yo estuve allí. Claro que se tuvo en cuenta de eso. Ellos, los remedistas, fueron muy meticulosos en el estudio de esas cosas, yo lo sé muy bien, Renata. Y, me saca la lengua, como niña me saca la lengua, yo también soy alguien detrás del velo de abuelita buena onda que tengo. No, es cierto, yo también tendría 1.000.000 de cosas que contar, de cómo eso llamado sintáfora cambió nuestro mundo, un mundo. Habrá otros más, habrá quienes sea la primera vez que escuchan este neologismo, lo vincularán con el significado que se les venga en nada y gana. Allá ellos si quieren leer el cómic o la novela de la que hablabas, del que, desde una ventana inalcanzable para el personaje, donde el autor respira y saberá lo que hace y cómo lo hace, pero comparte este mundo que es nuestro mundo, Olesya. Todos mis títulos caen, creo yo, como una partida de dominó o cartas, capítulo 25, porque allá afuera hay tantas Renatas, o de otros nombres y quehaceres, estarán ocupadas y ocupados ignorando este mundo nuestro. Es un planteamiento vulgar y triste, porque independientemente del ojo, lo que se puede ver es lo que existe, haya ojo o no. Yo disfruto mucho este mate, como para intentar atravesar los epidídimos ficciónicos, para pensar lo que allá el autor de este mundo podría ser. Igual es una metáfora moderna, no tarda en irse al olvido. Más bien yo pienso, Renata, que nunca se había transcrito una metáfora o teología así, quizás la cibernética tuvo importancia previa, pero ahora en la sintáfora, somos tantas cosas y a veces percibimos tantos mundos, que uno más, imaginable o no, puede estar lejos de nuestros límites perceptivos. Siento, ergo soy. A mí, la única duda que me queda es, ¿por qué labios de león? ¿Cómo se le habrá ocurrido tal nombre a Gonzalo Solaris, o quien sea que haya sido su cuerpo físico, que publicó sus instantes elegidos por él como autor, para compartirnos en su mundo del que no sabemos nada? O siquiera, ¿era Solaris hombre o mujer? No se sabe con certeza. Pachinko Engogo escribió de un solo lado, pero Pior de Azucena nunca descartó que su carne fuera de Medusa, que a su tiempo se regeneran, y viven murmurando el secreto, por décadas y siglos. Así como cuando digo Medusa, se rumorea habrá escrito un pedazo de poema con este nombre, en una libreta perdida, pienso en la Chironex fleckeri, pero esa soledad necesaria de tal vez ser peligroso o tóxico o simplemente incómodo, era con el tiempo, la fruta que le nutría para ser así tan poderoso, capaz de ser autor, de ser hacedor, de ser quien piensa todo un universo, cuando hay otros universos aparte, y ya no es tan complicado como en los 2000, hablar de dimensiones.
Pero no te preocupa, Olesia Olesita, que el panasanismo se vuelva una moda o que los remedistas presuman leer una obra por ser incomprensible. Digo, algo tan real y sagrado como es nuestro mundo, para una vendimia o un chiquero de cerdo tirado el souvenir de otro mundo. Para estar ahí, perdido entre líneas que no se leerán, ya se escribió reclamos insensatos, en Incomodatas situacionatas. Ajá. Digo, no quisiera agregar que en una conferencia sobre el ergodismo, se mencionó que sus vestigios son prendas de su figura como interpretación, y que la completitud de la autoría es la realización de todas las autorías, comenzadas por el hipotético autor de nuestro mundo y escritor de todas las novelas y panegíricos que nos pronuncian y evocan, autor de planetas que no se conoció hasta que no significa más que una plática entre tú y yo, espontáneas y todos, pero como fueron los libros de Olivia Gonfaz, así también se escribieron nuestros destinos, nuestras bocas y nuestras oraciones sintácticas. Sonaban los aplausos, ininterrumpidos aplausos que no dejaban escuchar la salida de Olsen, el juego de tenis de Osaka versus Azarenka, una mañana que se colorea y se hace en vivo, y yo pruebo mi mate, sabe a mi Argentina amada, a mi albiceleste y mis pampas, porque yo y mi acento y mi laburo de ser editora, de editar textos como los que se escriben en vivo. ¿Y vos qué opinás acerca del tenis femenino? Hice una pausa, le sonreí porque ella no entendía nada. Perdón muy, Madame Renata. Ah, mi pregunta verdadera era, ¿vos qué opinás de la formulación de, que en vez de ser autor, es ella, autoría, que interesa a quienes ven con lógica la transpolación del femenino sobre el masculino, pero no para batallar una era, sino para terminarlo todo? ¿Por qué? Eso es el panasanismo, doctora. Sí, llámame doctora, dijo. Ahora, si le soy sincera, me estoy quedando ciega y solo me puedo informar con lo que escucho, y me retroalimentan mis nietas y mis nietos, cuyos nombres no tienen mucha importancia. Y una vez, vi tenis femenino, me pareció curioso que siempre, tras una tercia de puntos, caminan a su descanso, a fuerza de cruz entre ella, no sé para qué, necesidad de tener que enfrentar a dos egos, no solo dentro de la cancha, sino en sus latitudes próximas y ángulos equidistantes. Digo, claro que he escuchado esa bella teoría, pero ¿qué definiciones pueden hacer malarme, si yo viví junto a loco Charles, toda mi vida? Capítulo 28. La defensa de Venustiano por la locura como individuación, como pretexto a uniquenes, como instantánea de un, ¿cómo le haces para decir qué número de capítulo es? Irrumpió ella, fuerte como leoparda. ¿Cómo? Si yo digo cualquier número, ¿también funciona? El número es difuminable, como fueron los países, y Argentina. Y las cornucopias lingüísticas de un libro que está lleno de neologismos de mundo lejano, como el proceso que hemos aprendido y la respuesta que ya olvidamos.